Jesús. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa aquí, a que llamamos Mensajeros, en este espacio de 60 minutos, de 15 a 16 horas, de lunes a viernes. Bueno, les hago un anuncio. Hasta el día 22 estamos en este horario y en estos días, pero luego del 22 estaremos los días sábados de 15 a 17, ya que hemos comentado que tenemos que irnos a una zona más rural, queremos comenzar a plantar, tenemos animalitos que cuidar y a tener una vida un poco más campestre, más rural, y elegimos un lugar aquí cerca que nos lleva un tiempito de viaje de media hora, entonces se nos va a hacer imposible venir todos los días, pero conservaremos 2 horas por semana, que serán el único espacio que tiene la radio para darnos, es de 15 a 17 el día sábado, y bueno, así estaremos ese día, pero este mes todavía continuamos en este horario. Les repetimos nuestro número de celular 03773 15 48 5867. Como todas las tardes estamos ofreciendo Biblias, conflicto cósmico y también material de salud sobre diabetes, cáncer, colesterol, problemas coronarios, primeros auxilios, también instrucciones precisas para dejar el tabaco y el alcohol, totalmente gratis, sin compromiso. Saludamos a todas las denominaciones cristianas que nos acompañan, a los hermanos de UPS con Eduardo, también al grupo de hermanos Sheffer en barrio José María Gómez, de los cuales saludamos a Nancy, a Carmen y a Maxi de la tienda Deseo del barrio José María Gómez. También a los demás hermanos que no nos acordamos el nombre, pero que son varios, son más de 20, son muchos, y ellos están guardando el día sábado, como es lo que indica la palabra de Dios. También recordamos los ministerios independientes de la verdad presente, el Evangelio Eterno, en la página de www.elevangelioeterno.com, donde pueden encontrar predicaciones del pastor Gambetta, que estará ya en poquitos días acá en Argentina, en varias provincias. También pueden encontrar conferencias, prédicas y información profética en www.biblos.tv. Saludamos también a los grupos de Argentina, como todos los días, especialmente también a Rodrigo de Chile, a Damaris de México, a Elvira, a Guillermo de Costa Rica y su familia, a nuestros padres Esther, Wenceslao y esposa. Bueno, estuvimos hablando esta semana acerca de la bestia, la imagen de la bestia. Ahora vamos a hablar de qué es la imagen de la bestia y qué es lo que encierra, por qué se le llama así. Esto cada vez se vuelve más interesante. Recordemos que estamos en Apocalipsis 13. Y entonces aquí en Apocalipsis 13 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Sabemos que esa bestia identifica a Estados Unidos porque sube como un cordero, luego habla como dragón, comienza teniendo buenos planes, buenos propósitos, buena iniciativa, pero luego se corrompe y pasa a hacer pactos con la bestia, con la otra bestia que ya identificamos que era el papado. Y dice que Estados Unidos tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya llaga de muerte o herida mortal fue sanada. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y hará que cualquiera que no adore a la imagen y la bestia sean muertos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso está en Apocalipsis 13, 11, 12 y 15 al 17. Aunque esto parezca imposible, marcar a cada persona, controlar la compra, la venta, controlar todo lo que hacemos, ¿les parecerá imposible? Bueno, parece imposible, pero no es. Al contrario, estamos cada vez más cerca. Con cada aparato que nosotros compramos, cada vez más moderno, más digital, que nos da la ubicación, nos da el tiempo, sabemos si va a llover, sabemos cuánto es la mínima, la máxima temperatura,
sabemos tenemos noticias, tenemos el Wi-Fi, el WhatsApp, todo lo que, bueno, cada elemento de esos que nos da actualidad también le actualiza al sistema qué es lo que estamos haciendo, qué estamos mirando, de qué estamos hablando, a quién llamamos, hacia qué países, cuál es nuestro tema, qué mensajes pasamos, qué noticias escuchamos. Todo está siendo monitoreado, todavía pacíficamente. Luego esa información va a circular para vida o para muerte, para perseguirnos o no. Bueno, esto estamos hablando de la bestia de dos cuernos de los Estados Unidos. Dice que ella hará que todos adoren a la primera bestia e impondrá la marca de la bestia por ley. La palabra hacía en el original griego significa forzar. Cuando la Biblia dice hacía que fulano tal cosa, significa que forzó, obligó. Una ley dominical nacional será impuesta en Estados Unidos y en todo el mundo. En el capítulo 1 ya habíamos visto en días anteriores que esto ya estaba en camino y también vimos las razones. Hemos aprendido entonces que la bestia de dos cuernos es Estados Unidos de Norteamérica. La primera bestia es el papado. La imagen de la bestia es un poder religioso, tal como la bestia en nuestro país enseña muchas de sus mismas doctrinas falsas, que es la mayoría del mundo protestante. O sea, el mundo protestante está en todas partes del mundo. Y esa es la que se va a hacer la imagen de la bestia. Sin ser católicos, pero están copiando lo que hacen los católicos, entonces participan siendo la imagen. O sea, es un reflejo de lo que es el Vaticano. Para decirlo más claro, Apocalipsis 13 nos está revelando la verdad sorprendente de una América protestante que hará que todos adoren al papado y reciban su marca al dictar una ley dominical nacional, y que todos los que no se adhieran, todos los que no la lleven, no la obedezcan, van a sufrir las consecuencias. Cuando el hombre llegue al fondo de la decadencia espiritual y dicte esta ley, no creará solamente una imagen a la bestia en ese país, y copiará también el antiguo principio papal de persecución, sino que también establecerá el procedimiento para que todos reciban la marca de la bestia. Va a haber una forma de marcado, una forma de identificar a todas las personas que tengan esa marca para que puedan hacer sus cosas libremente, y a los que no recibamos porque no lo queremos obedecer, no vamos a poder tener todos los privilegios y las libertades que tienen los que sí van a tener la marca de la bestia. Todo esto se está aclarando. Esperemos que ustedes entiendan un poquito lo que queremos mostrar. No va a ser la bestia quien ponga en vigor su marca, o sea, no va a ser el papado, sino que por medio de una ley, esto se encargará su imagen de la bestia. O sea, ella solamente va a proponer, pero la que va a ejecutar va a ser la policía mundial. Sabemos que la policía mundial, la que está en todo, la que hace todos los desastres, la que hizo desastre y sigue haciendo, es Estados Unidos. Bueno, ella, pero de una forma religiosa, porque la ley va a venir por medio de paz, armonía, día de la familia, día de la ecología, amor, y todo el que no quiera sumarse a ese movimiento de paz va a ser tildado como rebelde, como antisocial, como antipaz, o no sé cómo decirlo, alguien que va en contra de la corriente, porque la mayoría va a estar de acuerdo con esas leyes, la mayoría va a estar de acuerdo con esas doctrinas falsas, y la mayoría va a obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es así como las personas serán forzadas a obedecer las leyes de los hombres y a desobedecer a Dios, o desobedecer a los hombres y obedecer a Dios. Una de las dos cosas. No se va a poder estar en el medio. O hacemos lo uno o hacemos lo otro. Y esta sí será una verdadera prueba para cada uno de los seres que estemos en ese momento, que ya falta poco para que eso se dicte, y va a ser la prueba final. Si somos fieles a Dios, entonces nos encontraremos por un corto tiempo, antes de que Cristo venga, sin trabajo, sin derecho a comprar, sin propiedades, sin poder comprar ni vender, y aún bajo pena de muerte. ¿Suena esto como imposible? No, no es tan imposible, ya está en progreso. Y recordemos que siempre fue la táctica del más fuerte perseguir o conquistar todo el mundo
de ese entonces, todo lo que estaba habitado en ese tiempo. Siempre apareció un Hitler, un comandante, siempre apareció un poder terrenal que quiera dominar a las personas, y esto sigue en pie, pero solo que esta vez todas las naciones van a estar de acuerdo para perseguir a un pequeño grupo que no quiera unirse a esas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Grupos religiosos grandes, tales como la Alianza del Día del Señor en Estados Unidos, quieren esa ley y ya tienen artículos impresos al respecto. Ahora mismo se está desmoronando el principio de la separación de iglesia y Estado. Recordemos que cuando Estados Unidos se fundó como una nación libre, donde las personas acudían de todas partes de Europa porque eran perseguidos, porque se habían hecho protestantes, luteranos, habían aceptado las verdades de la Biblia, entonces como en sus países los echaban, cruzaban el océano, venían a Estados Unidos y se instalaban ahí a trabajar y adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Así fue escalando Estados Unidos un lugar en el mundo, por eso es un país joven, pero prontamente se fue corrompiendo y ahora esa base que tenía de separar política de religión se está desmoronando. La revista católica nacional, Catholic Twin, dice que todos los norteamericanos harían bien en solicitar al presidente y al Congreso que hagan una ley federal, una enmienda a la Constitución para restablecer el día domingo como el día de reposo nacional. Estos poderosos grupos religiosos tienen intereses genuinos, también tienen buenos propósitos, para los cuales están trabajando en programas de televisión, también en radio. Ellos dicen que es para salvar la familia, pero de lo que ellos no se dan cuenta es que los Estados Unidos, en realidad, cuando aprueben la ley dominical nacional, quitarán la libertad religiosa de aquellos que elijamos observar el día de Dios en lugar del día del sol, a la cual la Iglesia romana ha traído de la costumbre pagana de adorar al sol, y es así como se pondrá en vigor la marca de la bestia. Aquellos que acepten esta ley opresiva, estando conscientes de lo que están haciendo, recibirán definitivamente la marca de la bestia. ¿Pero por qué es esto así? Bueno, porque estarán desobedeciendo el mandamiento de Dios por obedecer la tradición de los hombres. Jesús mismo ya lo dijo con sus propias palabras en Marcos 7:7. Jesús dijo: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, todo lo que lo pone un hombre o un grupo de hombres, por más título que tengan, pero va en contra de la palabra de Dios, es en vano. Utilizan el nombre de Cristo, pero no lo sirven a Cristo. Están sirviendo a Satanás. No queremos hablar mal de nadie, ¿no es cierto? Uno ama a los países, sean lo que crean, en lo que crean, pero la verdad hay que compartirla. Y si estos acontecimientos con la ley dominical y la persecución le han impresionado o no está acostumbrado a escuchar esto, y esto puede quedar dando vuelta en la mente de las personas, como lo hace también en cada uno de nosotros que tenemos que estar hablando de esto, nos pone a pensar. Todo lo que podemos decirles es que hay que acercarse a Dios como nunca antes lo habremos hecho en nuestra vida. Él nos ayudará, y estos acontecimientos se acercan velozmente, así que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Aunque no lo crea, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, esto ya pasó, una ley dominical mandatoria y con sentencia de muerte. En 1610, la primera ley dominical de América surgió en el estado de Virginia. A ver, ¿qué decía esta ley? Decía: cada hombre y mujer irá por la mañana al servicio divino y a los sermones predicados en el día de reposo domingo, y al catecismo, bajo pena de perder. Bueno, a la primera falta, o sea, al primer domingo que se dio la ley, y las personas que no fueron, bueno, la primera falta pierde el puesto y toda la pensión de la semana siguiente, toda una especie de sueldo que tenían, bueno, se perdía. A la segunda falta pierde la segunda pensión y además tenía que ser azotado. Esa es la segunda falta a la iglesia en día domingo.
y por la tercera falta ya era sufrir la muerte. Esto está en Leyes y Órdenes Divinas, Políticas y Marciales para la Colonia en Virginia. Esto está escrito en 1610 y nunca se revocó estas leyes. No se las pone en ejecución. Nadie muere ahora por no ir a la iglesia los domingos, pero nadie las abrogó. Esto fue establecido primero por Sir Thomas Gates, caballero y teniente general, el 24 de mayo de 1610. ¿Y sabía usted que las antiguas leyes dominicales están todavía en los libros de Virginia, en los libros de esa ciudad, y nunca han sido quitadas? Y esto es anticonstitucional, dijo un abogado que vive en Richmond, que es anticonstitucional. Él, refiriéndose a estas leyes, es una ley religiosa y por lo tanto es anticonstitucional, pero está allí. O sea, de parte del gobierno no puede venir una ley donde me diga que me vaya a tal o cual iglesia o que descanse tal o cual día, porque eso es decisión de cada persona. Si yo tengo la Biblia y quiero descansar el día sábado, debo tener libertad de hacerlo. El musulmán descansa el viernes, los católicos el domingo. Muchos no se ponen de acuerdo con el día, pero debe haber libertad para que cada uno exprese el día que quiera, esté correcto o no esté correcto. El gobierno no puede poner leyes que imponga a los demás que se haga algo con carácter religioso. No se puede, es anticonstitucional. Muchos otros estados han tenido también, se las llamaba leyes azules, o sea, leyes puritanas severas, puestas en vigor de vez en cuando durante los últimos 200 años. Muchas de estas leyes se encuentran dormidas esperando ser despertadas, o sea, ya están escritas en los libros, nunca se las borró, nunca se las discriminó por ser leyes religiosas que se ponen en un sentido de gobernar a las personas con leyes religiosas. Eso es anticonstitucional. Entonces, lo que Dios está hablando y nos ha dado una advertencia de forma muy amorosa, ¿no es cierto? Tarjetas de identificación, números o algo similar le permitirá a los observadores de la ley dominical comprar y vender. Todavía no se sabe cómo va a ser esa marca visible que hará la bestia para controlar a las personas, para saber quién puede comprar y quién no, quién guarda el domingo y quién no. Pero muchos hablan de que hay una forma de tatuaje, otros un chip, otros un chip cuadradito, una tarjeta, no sé, pero algo va a estar en el cuerpo de las personas que se pueda ver, que sea visible y que a la vez se activen los sensores para que la persona no pueda negar. Si tiene puesta la marca se va a saber, y el que no tiene también se va a saber, porque los sensores lo van a identificar como negativo o positivo, y entonces ahí se va a discriminar si puede comprar o no, si va a tener derechos o no, si va preso o va perseguido, o si va a pagar multas. Eso van a ser medidas que ustedes van a ver poco a poco. Aquí es una ciudad chica, pero tenemos televisión, podemos saber lo que está pasando en otras partes del mundo, y dentro de poco se va a empezar a ver estas novedades. Entonces, esas personas que accedan a esa marca visible, ellos gozarán de los beneficios temporales. Se ejercerá una tremenda presión para hacer ceder a las personas que no quieran obedecer. O sea, si una persona guarda el día sábado como nosotros y esta ley dominical se impone, ellos van a hacer todo lo posible, la presión, para que la persona ceda a esas demandas dominical, porque Dios no pide 2 días. Yo no puedo decir, bueno, está bien, guardo el sábado y bueno, para quedar bien con César, porque muchos dicen, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, dale a Dios el día sábado y dale a César el domingo. No, Dios no es un Dios de dividir, no se divide las voluntades. O servimos a César o servimos a Dios. Entonces, no hay lugar para 2 días de reposo, es solo uno. Pero tampoco podemos estar discutiendo ni peleando, simplemente decir la razón de nuestra fe, apoyarla con un escrito está, y luego que procedan y sufrir las consecuencias. Por eso las personas que no acaten esa ley dominical van a ir perdiendo de a poco sus cosas, sus posesiones, sus derechos, hasta quedar sin nada e incluso la vida. El crimen
va a ser un factor decisivo. Nos hemos dado cuenta que la sentencia de muerte está regresando de nuevo. No sé si ustedes se dieron cuenta que más países están adoptando la pena capital para ciertos crímenes. El crimen ha llegado a proporciones incontrolables. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades donde se le aplica la ley marcial, no importa la edad. Hay niños de 5 años que han matado a un hermano, a su hermanito más chico, o incluso han matado a sus padres mientras dormían porque sabían dónde estaba el arma, y ya sea como jugando o capaz inconsciente de lo que están haciendo, mataron a alguien. Bueno, esos niños fueron a pena capital, se los mató también. Es como que ya no se tiene compasión si es un niño, si es grande, si es anciano. El que mata, ojo por ojo, diente por diente. Así se están haciendo las leyes cada vez más fuertes, por lo menos en Estados Unidos, en el extranjero. Y luego los demás países copiarán esas técnicas y eso se irá a todo el mundo. La gente también está irada contra el crimen. Y esto es lo que está trayendo de nuevo la sentencia de muerte. Hace algún tiempo en un periódico salió la noticia de que se ordenaba la ejecución de un asesino en un país que no tenía la ley marcial. Esta orden fue dada de ejecución para un hombre joven que asesinó a una niña de 2 años de edad en Florida. La niña fue robada, violada y enterrada con vida. Cualquiera de nosotros diría, bueno, está bien que muera, ¿no es cierto? Diríamos así, pensando con la sangre en el ojo, ¿no es cierto? Es lo mínimo que podemos pensar. Son crímenes de tremenda magnitud y esto está haciendo que regrese la sentencia de muerte. Bueno, entonces el mismo juez que pronunció esta acción dijo que fue algo perverso, malvado, atroz y cruel. Y fíjense los que hicieron los mismos miembros de la familia del joven asesino. Luego que el juez dictó la sentencia de muerte, los familiares directos del joven besaron y abrazaron al juez al terminar el juicio y dictar la sentencia. O sea, la misma familia le agradeció al juez que le ordene la pena de muerte a su familiar, a ese muchacho, como diciendo, lo felicitamos. No, o sea, pónganse a pensar, si es el hijo de ustedes que hace eso, ¿ustedes besarían al juez que les da la pena de muerte? Yo no sé, no sé si besaría al juez. Un hijo nunca deja de ser un hijo, ¿no? Y por más atroz que haya sido, pero así se está cambiando la opinión de las personas, en que están apoyando cada vez más la pena de muerte, hasta que eso va a ser apoyado, va a ser aceptado en todo el mundo. Pero luego se va a usar eso para el pueblo que desobedece las leyes humanas y que apoya y está afirmado sobre la Biblia. Eso pronto se va a ver. La Biblia también en varias partes pronuncia la sentencia de muerte por crímenes de asesinato, violación, espiritismo, homosexualismo, etc. Eso lo podemos encontrar en Génesis, en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo. ¿Sí? La Biblia antes se apedreaba a las personas que se encontraban con bestialismo también, con homosexualismo, con incesto, por ejemplo, un padre con la hija o la madrastra, porque antes era eso muy riguroso dentro del pueblo de Dios. Dios no permitía que esas cosas pasen, el pueblo apedreaba. Ahora no queda nadie, nos apedrean a todos, por una forma de decirlo, pero en la actualidad ya no. El año pasado había 400 personas en lista esperando la sentencia de muerte en los Estados Unidos. Actualmente se calculan más de 2.000. La opinión pública, que hasta hace poco estaba en contra de la pena capital, ahora la favorece 2 contra 1. Y esto estaba profetizado que iba a ser así. Esta ley será usada contra aquellos que aman y obedecen a Dios. Y le fue dado, dice en Apocalipsis 13:15, y le fue dado que diese espíritu a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y haga que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sean muertos. Esto está la muerte
por persecución, por desobedecer a los hombres, está profetizada en la Biblia, así que es solo cuestión de estudiar, orar y prepararnos y decidir de qué lado vamos a estar. Hace algunos días, en una calle, un grupo de personas habló con un hombre que guarda el sábado bíblico. Ellos le preguntaron: ¿qué harías tú si te obligaran a guardar el domingo en lugar del sábado? Y también le dijeron: ¿y si te cuesta la vida, también lo vas a seguir haciendo? Entonces él les dijo: ustedes pueden tomar mi vida, pero yo sigo con la Biblia. Sorprendente. La gente no sabe en realidad lo que está sucediendo. Emplear la fuerza implica emplear los métodos del dragón. Sabemos que los siervos de Dios serán sellados en su frente, así como la bestia sella con su marca de la bestia a las personas que lo obedecen, grandes y pequeños. Dios también tiene un sello y lo va a hacer en la frente de sus hijos. La segunda razón por la cual se insiste y se acepta una ley dominical es la gran crisis económica. Eso no hay forma de evitarlo, estamos todos enterados, que ni siquiera hace falta dar detalles. La tercera razón son los líderes religiosos. Los líderes también, ellos para variar, están agitando la nación para esta ley, de la cual harán a la gente pensar que es algo indispensable. O sea, el guardar la ley dominical es algo indispensable, algo necesario, y así engañan a las personas a llevarlos a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. También usan los medios masivos de comunicación, ya han hecho circular en todo el país la necesidad de esta ley, sugiriendo a las multitudes que no se evitará el desastre económico hasta que la ley dominical nacional sea estrictamente puesta en vigencia por decretos y acciones gubernamentales. O sea, una ley que tiene carácter religioso debe ser dada por el gobierno. ¿Cómo se mezclan las cosas? Gobierno tendría que ser gobierno y religión, religión. Pero se mezclan las cosas y la gente hace lo que le dicen sin saber lo que están haciendo. Ahora podemos ver claramente que esto es un cumplimiento de la profecía. Instar a la nación a que ponga en vigor la marca de la bestia, pero para la persona común que conoce muy poco de la Biblia, esta petición parece buena, esto le parece correcto. Y algo más que va a contribuir será los milagros. ¿Ha notado usted últimamente el tremendo interés que ha surgido en lo sobrenatural? Dios es verdaderamente un Dios de milagros, pero muchos creen que todos los milagros provienen de Dios. O sea, no todos los milagros vienen de Dios. Por más que sea sanaciones, por más que sea algo que tenga que ver imposible, que no podía caminar y caminó, que era ciego y vio, no todo lo que proviene de forma antinatural, prodigioso y milagroso viene de Dios. Los demonios también hacen milagros y así van a ser engañadas multitudes de personas. Al no conocer sus Biblias, serán más fácilmente engañados por los milagros satánicos. Así estaba profetizado también que iba a suceder. Y esto va muy relacionado, ¿no es cierto?, con los mandamientos de Dios, toda esta descripción, porque estamos realmente en un gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Y en este último tiempo, Satanás, ¿no es cierto?, a través de los líderes de turno, ¿no es cierto?, que quieren ser manipulados por Satanás mismo, va a inducir a que el mundo entero guarde el domingo, ¿no es cierto?, y solamente van a quedar un remanente, que va a guardar el sábado y va a poner en pie, ¿no es cierto?, la ley de Dios por encima de todo principio o leyes humanas, ¿no es cierto? Y solamente aquellos que sean obedientes a los 10 mandamientos y a toda la verdad de la palabra de Dios van a hacer la gran diferencia, así como lo hizo Daniel y sus amigos, ¿no es cierto?, cuando el rey Nabucodonosor ordenó que se arrodillaran ante la estatua, y fueron los únicos 4, ¿no es cierto?, que quedaron, los únicos 3, perdón, que quedaron en pie. Así va a ser también, y ya está haciendo, ¿no?, la gran diferencia de los que guardan el sábado y los que guardan el domingo.
Hay algunas teorías, por ejemplo, para que nosotros tengamos idea, que se ponen, ¿no es cierto?, de manifiesto, o que en el ámbito eclesiástico religioso existe para, digamos, apoyar este día falso, ¿no es cierto?, el día domingo. Dice en Isaías 42, 21: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Cuando se refiere a la ley, en algunos pasajes se refiere a la ley como la Biblia, y en otros pasajes a la ley, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos, ¿no? En el Salmo 119, versículo 117, dice lo siguiente: todos tus mandamientos son justicia. Entonces, la escritora Elena White dice lo siguiente: la vida y la muerte de Cristo en favor del hombre pecador fueron con el propósito de restaurar al pecador al favor de Dios, al impartirle la justicia que pudiera satisfacer las demandas de la ley y encontrar aceptación para con el Padre. Pero el propósito de Satanás siempre es anular la ley de Dios. Siempre Satanás, ¿no es cierto?, va en contra de los 10 mandamientos, y esto se originó, ¿no es cierto?, allí en el cielo. Sigue diciendo lo siguiente: es anular la ley de Dios y pervertir el verdadero significado del plan de salvación. Por lo tanto, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tuvo como propósito el de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Y ese pensamiento, ¿no es cierto?, circula en supuestamente los líderes religiosos que instan, ¿no es cierto?, a sus seguidores a guardar el día domingo. Los 10 mandamientos, dicen, ¿no es cierto?, fueron abolidos en la cruz del Calvario. Y eso no es así, porque sigue diciendo lo siguiente: ha esparcido por el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, descartado su ley moral y anulado su perfecta y santa ley. Si hubiera hecho esto, qué terrible costo hubiera sido para el cielo. Y acá viene la explicación a este punto. En lugar de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con voz de trueno su carácter eterno e inmutable. Si la ley hubiera podido ser abolida y todavía mantenerse el gobierno del cielo y la tierra, los innumerables mundos de Dios, Cristo no hubiese necesitado morir. La muerte de Cristo debía resolver para siempre la duda acerca de la validez de la ley de Jehová. Habiendo sufrido la penalidad total de un mundo culpable, Jesús se convirtió en el mediador entre Dios y el hombre, para restaurar al alma arrepentida al favor con Dios, dándole la gracia para guardar la ley del Altísimo. Al contrario, cuando Cristo muere en la cruz, lo que se hace, ¿no es cierto?, es exaltar aún más la ley de Dios, que en otras palabras, ¿no es cierto?, es el carácter de un Dios eterno. Esta ley, ¿no es cierto?, sobre todo el 4º mandamiento, el sábado, va a ser guardado por la eternidad, porque dice en Isaías: de mes en mes y de sábado en sábado vendremos o estaremos adorando a Dios. Al contrario, la muerte de Cristo en la cruz no solamente me da la posibilidad de salvación, sino que también exalta por encima de todo, ¿no es cierto?, o confirma aún más la ley de Dios, los 10 mandamientos. Siguen vigente y seguirá vigente hasta que termine este gran conflicto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando se dicte la ley dominical, el tiempo de gracia habrá terminado. Allí ya no habrá más vuelta atrás. Si yo supiera, hubiera guardado el sábado. No, si yo sabía o si hubiese hecho caso a lo que por allí se decía, ya será tomada nuestras decisiones. Por eso aquellos, ¿no es cierto?, que se pongan del lado de la verdad, se pongan del lado de los 10 mandamientos de Dios, va a haber un costo, un gran costo, porque seremos, ¿no es cierto?,
ya no tendremos nuestros derechos de comprar o adquirir las cosas por estar del lado de la verdad. Y eso tiene un costo, ¿no es cierto?, que va a ser la persecución. No así será para aquellos que guarden el domingo, porque entre comillas, ¿no es cierto?, por un tiempo podrán disfrutar seguramente de las cosas que cotidianamente necesitamos. Pero no hay nada mejor que poner en alto, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Cristo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, después de hablar, ¿no es cierto?, que somos la luz del mundo, Cristo dice en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir o a anular la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir la ley. Y recordemos que si uno lee detenidamente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es la vida de Cristo, ¿no es cierto?, en varios pasajes registra que Cristo iba a la sinagoga. Dice que iba a los sábados, ¿no es cierto?, para estar allí en la sinagoga, en el templo, en ese momento. En otras palabras, ¿no es cierto?, Cristo no solamente cumplió la ley en palabras, sino también en la práctica. Porque de cierto, dice, en versículo 18, os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos, ¿no es cierto?, aquellos que estudiamos la Biblia? Si enseñamos y todavía queremos dar algún pasaje bíblico que no hay para confirmar que el domingo es el día de reposo, acá está la condenación. Porque dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, se está refiriendo a la ley de Dios. Y en este punto uno se puede imaginar el cuarto mandamiento. Uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños serán el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora viene la siguiente pregunta. Al guardar el sábado, ¿yo lo guardo por temor, por miedo a lo que pueda suceder, o por amor? Esa es la pregunta que queda, ¿no es cierto?, tal vez en nuestro corazón. Toda la palabra de Dios es santa. Toda la palabra de Dios tiene un propósito para mi vida. Cuando el Señor vino a este mundo, vino con un propósito de justamente manifestar el carácter de Dios, que Dios es amor. En la ley de Dios, justamente en la ley de Dios, se manifiesta el amor de Dios. Nosotros debemos buscar más que nunca la salvación. En la cruz del Calvario, Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos estaba dando la oportunidad de salvarnos, pero también se estaba corroborando, ¿no es cierto?, que la ley de Dios es tan vigente como fue en los días de Cristo y como lo es ahora. Antes de que el diluvio arrasara la tierra, Dios envió un mensaje por medio de Noé para advertir a la gente de la inminente catástrofe. Hubo quienes no creyeron en la advertencia, pero su incredulidad no detuvo la lluvia ni evitó que las aguas del abismo sumergieran a un mundo burlador. Y hoy, mientras se presenta el último mensaje para traer a los siervos de Dios a la armonía con cada precepto de su ley, y ese también es el último mensaje, porque hoy la palabra de Dios, aunque, ¿no es cierto?, está en cada hogar, pero está siendo pisoteada, porque el cuarto mandato de Dios está siendo pisoteado y burlado. Entonces ese también es el último mensaje para traer a los siervos de Dios a la armonía con cada precepto de su ley. Habrá burladores e incrédulos, pero cada alma debe mantenerse en su propia integridad. Cada uno de nosotros en el mundo entero
va a tomar la última decisión con relación, ¿no es cierto?, a la vida eterna o la muerte eterna, a guardar los preceptos de Cristo o a tener la marca de la bestia, como recién mencionaba mi esposa. Y una de las señales para estar identificado con la bestia es guardar el domingo, el falso día de reposo que Satanás, ¿no es cierto?, insta a los hombres que se ponga en marcha. Como Noé fue fiel al advertir a un mundo antediluviano, así debemos ser fieles al gran propósito que Dios nos ha dado. Aunque hay burladores en cada lugar, no debemos retraernos de presentar la verdad del cielo a esta generación. Interesante que cuanto más nosotros exaltamos la verdad, no porque tengamos méritos, sino porque los méritos son de Cristo, cuanto más nos acerquemos a la verdad, cuanto más por amor, ¿no es cierto?, guardemos los mandamientos de Dios, tal vez más burladores van a haber en este mundo. Pero lo que ofrece hoy el mundo es pasajero y lo que nos ofrece el Señor es duradero. En la Biblia siempre se ha predicado de cuatro partes importantes, ¿no?, a tener en cuenta. Primero, las señales, como Noé, ¿no es cierto? Dios le dio las señales. La última señal que Noé tuvo de que había un diluvio era la entrada de los animales en el arca. Hay una preparación. Noé tuvo que tener una preparación durante esos 120 años. Tuvo que predicar también durante esos 120 años, y finalmente hay una liberación. Nosotros también estamos en ese tiempo tal vez profético, ¿no?, donde las señales son evidentes, donde las señales se están cumpliendo. Otra de las excusas que se ponen, ¿no es cierto?, para guardar el domingo es el cambio climático, la violencia que hay. Entonces el hombre, dicen los religiosos de turno, necesita un día para descansar y estar en familia. Esa es otra de las excusas, ¿no es cierto? Y la última señal que nos queda, ¿no es cierto?, previa a la venida de Cristo, es justamente la ley dominical. No estamos lejos a que se imponga la ley dominical. En nuestro país, aquí en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, ¿no?, es muy fuerte la ley dominical, porque justamente el Papa, ¿no es cierto?, es argentino. Pero proféticamente, ¿no es cierto?, esa segunda bestia es Estados Unidos, y de allí saldrá la ley dominical. Y una vez que salga y se dicte la ley dominical en la Constitución de los Estados Unidos, que simplemente está un poquito atrasada por cuestiones de burocracia, entonces inmediatamente todo el mundo estará guardando la ley dominical, el falso día de reposo. Pero habrá un pueblo que guardará, ¿no es cierto?, el día sábado como corresponde y como está en la Biblia. Así es. Recordamos el número de celular 03773 15485867. Estamos ofreciendo Biblias, también el libro profético Conflicto Cósmico, que explica todos estos temas de profecía, de actualidad, y también material de salud. Todo totalmente gratis y sin compromiso. Quiero compartir con ustedes ahora la cápsula de salud y luego vamos a ir con la actualidad. Vamos a hablar de las propiedades del plátano. ¿Qué es el plátano? Bueno, lo conocemos como banana, ¿no es cierto? Primero, nunca pongamos una banana en la heladera. Nunca, por más que haga estos calores. Y vamos a ver por qué. Los plátanos contienen 3 azúcares naturales: sacarosa, fructosa y glucosa, combinada con fibra. Un plátano da un impulso instantáneo, sostenido y sustancial de energía. La banana pierde el 87% de sus propiedades al estar en contacto con el frío de la heladera. Así que a recordar, nunca poner una banana en la heladera, siempre tenerlo a temperatura ambiente, porque pierde el 87% de sus nutrientes al estar con el frío. La investigación ha probado que apenas 2 bananas provee suficiente energía para realizar un trabajo extenuante, o sea, cansador, de 90 minutos de entrenamiento.
Con razón, el plátano es la fruta número 1 con los atletas más importantes del mundo. La energía no es la única manera que un plátano puede ayudarnos a mantenernos en forma. También puede ayudar a superar o prevenir un número sustancial de enfermedades y malestares, por lo que es una necesidad para agregar a nuestra dieta diaria. Si podemos, por lo menos de forma diaria, una banana para poder tener los niveles necesarios de nutrientes que aporta esta fruta que es tan maravillosa. Nos ayuda en la depresión. Según una encuesta reciente llevada a cabo por Mind, entre personas que sufren depresión, muchos se sentían mucho mejor después de comer un plátano. Esto es porque los plátanos contienen triptófano, un tipo de proteína que el cuerpo convierte en serotonina. La serotonina es la sustancia de la alegría. Cuando la persona está enamorada, cuando está contenta, cuando está feliz, se agrega serotonina. Y la serotonina actúa como una sustancia que nos cura, que trae alegría. Por eso la Biblia dice que el corazón triste seca los huesos y el corazón alegre trae salud. Es conocida por sus efectos relajantes que mejoran su estado de ánimo y lo hacen a uno sentirse feliz. También la vitamina B6 que contiene la banana regula los niveles de glucosa en la sangre, por lo cual esto también nos hace bien. La anemia, también contra la anemia, tiene un alto contenido de hierro. Los plátanos estimulan la producción de hemoglobina en la sangre y ayudan en los casos de anemia. También para la presión arterial. Esta fruta tropical única contiene grandes cantidades de potasio, pero no de sal. Recordemos que la sal es la amiga del cáncer y el potasio es la enemiga del cáncer. Entonces, en esta fruta tenemos una excelente arma contra el cáncer porque tiene gran cantidad de potasio y no tiene nada de sal, haciéndole pasar perfecta para combatir la presión arterial. Y tanto es así que en los Estados Unidos, en la empresa de Food and Drug, acaba de permitir que la industria bananera haga los reclamos correspondientes sobre la capacidad de la fruta para reducir el riesgo de la presión arterial y el accidente cerebrovascular. O sea, están pidiendo que se pongan la capacidad que tiene esta fruta de combatir los ACV. También ayuda para poder mental, o sea, capacidad mental. 200 estudiantes de Inglaterra fueron ayudados durante sus exámenes durante el año comiendo plátanos en el desayuno, a la media mañana y en el almuerzo, en una prueba para aumentar su capacidad cerebral. La investigación ha demostrado que el potasio contenido en la fruta puede ayudar al aprendizaje, dándoles mayor capacidad de alerta, o sea, están más atentos. También ayuda para el estreñimiento. Tiene un alto contenido en fibra. Como las bananas en la dieta, puede ayudar a restaurar la acción normal de los intestinos, ayudando a superar el problema sin recurrir a laxantes. También para las resacas, bueno, en lo posible se supone que no tiene que haber resaca, no tienen que tomar, pero una de las maneras más rápidas de curar a una persona que tiene resaca es hacer un batido de plátano con miel. La banana calma el estómago y con la miel se ayuda a reconstituir los niveles de azúcar en sangre. También se rehidrata el sistema. La acidez. Los plátanos tienen un efecto antiácido natural en el cuerpo, así que si usted sufre de acidez, coma una banana para obtener un alivio rápidamente. La enfermedad de la mañana. Hay personas que tienen náuseas matutinas. Bueno, picar esta fruta ayuda a que se eviten esas náuseas. Y esto es muy importante, picaduras de mosquitos. Antes de recurrir a la crema contra picadura de mosquitos, prueben frotar el área afectada con la parte interior de la cáscara del plátano. Vieron que la cáscara de banana de un lado es amarillo y la parte de adentro es blanca. Bueno, con la parte de adentro, frotarla contra el cuerpo y eso actúa de repelente. Recordemos que todas las cosas que hacen para los insectos, sea insecticida, repelente, herbicida, todas las cosas que están hechas para matar a los demás, nos hacen más daño a nosotros que al animal que está destinado para matar. Así que si tiramos un insecticida, más daño hace a las personas que a la mosca, más daño le hace a nosotros que a la cucaracha, más daño nos hace a nosotros repelente que al mosquito. Entonces, si podemos
evitar esas cosas y más tener cuidado cuando rociamos algo que no esté cerca de lo que vamos a comer, porque si no ponemos la comida en ese plato que roció el veneno y nos vamos a envenenar. Y también el repelente. A veces a los bebés hay repelentes especiales porque ellos llevan toda la boca, pueden llevar su bracito a la boca, el brazo tiene repelente y eso le puede traer varias descomposturas e intoxicaciones. Entonces algo natural que no le va a hacer mal a nadie es poner la cáscara de banana por toda nuestra piel y así evitar las picaduras de mosquito. Pero si ya nos picó y tenemos la parte irritada o afectada, también para calmar el dolor, para calmar la picadura, también se frota el área afectada con la parte interior de las bananas. Para muchas personas esto es sorprendente porque reduce la hinchazón y la irritación. Para los nervios también, los plátanos son ricos en vitaminas del complejo B que ayuda a calmar el sistema nervioso. Sobrepeso en el trabajo. Se hicieron estudios del Instituto de Psicología en Austria y encontraron que la presión en el trabajo conduce a hartarse de comida de consuelo. ¿Cuál es la comida de consuelo? Bueno, si se está en una oficina, generalmente dentro de los cajones, además de papeles, hay chocolates, papas fritas, galletitas, bizcochitos de grasa, toda cosa que al estar sentado uno no gasta la energía que está comiendo y la persona engorda. Eso se llama presión en el trabajo. Y comienzan a desviar esa presión comiendo. Entonces, mirando a 5.000 pacientes de hospitales, los investigadores encontraron los obesos más cantidad de obesos eran por estar propensos a estar en puestos de trabajo de alta presión. El informe concluye que para evitar el pánico inducido por los antojos de alimentos, necesitamos controlar nuestros niveles de azúcar en sangre, tomando algo alto en contenido de carbohidrato cada 2 horas para mantener los niveles constantes. Para las úlceras también el plátano, o sea la banana, es usado como alimento dietético contra los desórdenes intestinales por su blanda y suave textura. Es la única fruta cruda que se puede comer sin angustia en casos crónicos. Si una persona está con un cólico crónico, la única que se recomienda comer es la banana. También neutraliza el exceso de acidez y reduce la irritación al cubrir la mucosa del estómago. También actúa como un enfriamiento. Es una fruta que puede bajar la temperatura física y emocional de las mujeres. Generalmente a veces las mujeres embarazadas, por su condición, tienden a tener fiebre. En Tailandia, por ejemplo, las mujeres embarazadas comen plátanos para asegurarse que sus bebés nazcan con una temperatura normal y fresca. Por lo tanto, el plátano, la banana, es un remedio natural para muchos males. Cuando las comparas con una manzana, tiene 4 veces la proteína, el doble de carbohidratos, 3 veces más de fósforo, 5 veces más de vitamina A y hierro, y el doble de todas las otras vitaminas y minerales. También es rico en potasio y es uno de los alimentos de mejor valor en torno de lo que hay, así que tal vez ahora es el momento de cambiar la frase conocida. Entonces tendremos que decir: un plátano al día mantiene al médico alejado. Conocíamos eso con la banana, ¿no? Con la manzana, pero también lo podemos decir con muy buena razón por la banana, que aleja al médico. Bueno, ahora quiero compartir en los minutos que quedan acerca del origen del carnaval. Bueno, el origen del carnaval es un culto a la carne, un culto a Satanás con disfraz de cultura. Carnaval significa carne a Baal o también carne vale, que significa adiós a la carne. Bueno, ustedes sabrán, no sé si sabrán, que el carnaval se festeja unos días antes de Semana Santa. La Semana Santa que se festeja también es de origen pagano. Se utiliza el nombre de Cristo para decir que es en honor a su muerte y resurrección, pero en realidad es a la muerte de Tamuz. Por eso Semana Santa no tiene una fecha fija, no es una fecha fija, porque depende del sol, a veces en marzo, a veces en abril, a veces un días más, días menos, y entonces el carnaval está asociado directamente con esa fiesta, que esa fiesta se asocia a los católicos. ¿Por qué? Porque los católicos han tomado las fiestas paganas y las han incluido a sus costumbres, y así las han enseñado al mundo. Por ejemplo, en el carnaval se adora a Baco, también a la Saturnalia, también al buey Apis, que es un becerro que tiene un gran órgano reproductor. Recordemos el pueblo de Israel cuando
Moisés subió al monte para recibir las tablas de los 10 mandamientos. El pueblo se impacientó, se desesperó, pidió que se le haga un becerro de oro. Luego comenzaron a bailar. Ellos tuvieron ahí su carnaval. ¿Por qué? Porque habían aprendido eso en Egipto. Egipto fue el primer lugar donde se celebraba el carnaval. De Egipto lo aprendió Roma, por eso la Iglesia Católica aprueba el carnaval. Luego de Roma pasó a toda Europa, de Europa pasó a América y de América pasó a todo el mundo. Así que carnevales significa adiós a la carne. ¿Por qué? Porque ellos estaban despidiendo de comer carne, porque luego venía la Semana Santa donde se come pescado. ¿Qué tiene que ver el pescado con Cristo? ¿Qué tiene que ver? Con Cristo nada, porque en realidad lo que se festeja es la muerte de Tamuz, que Tamuz, el cuerpo de él, había sido tirado en varias partes y una parte se fue al agua. Entonces las personas comenzaban a pescar para ver si un pescado se había comido los genitales de Tamuz, a ver si se los recuperaba, y entonces por eso viene la práctica de la costumbre, la tradición de ir a pescar y luego comer esos peces. Nada que ver con Cristo, sí mucho que ver con Tamuz, sí todo que ver con el paganismo, ya que la Iglesia Católica tomó todas esas fiestas paganas y las adoptó, así como habíamos hablado también de la Navidad, que es totalmente pagano, también San Valentín, también el carnaval. Bueno, todas las fiestas que se celebran tradicionalmente tienen origen pagano y nada de cristiano. Así, esa es la verdad. No queremos ofender a nadie, pero uno tiene que descifrar las cosas y decirlas. El carnaval es una de las más antiguas celebraciones de la humanidad. En el antiguo Egipto se homenajeaba a la diosa Isis, al toro Apis, que era el becerro de oro. Los griegos festejaban con grandiosidad las fiestas lupercias, saturnales, y también celebraban el regreso de la primavera, que simboliza el renacer de la naturaleza. Más tarde, todos concordaron que las grandes fiestas, como la del carnaval, estaban asociadas a fenómenos astronómicos y a ciclos naturales. El carnaval se caracteriza por fiestas, diversiones públicas, baile de máscaras, cervezas, manis folclóricas, etc. En Roma había una fiesta saturnalia en que se usaba máscara y promovía las más diversas fantasías, diversiones y orgías. Por eso se disfrazaban, porque hacían todo tipo de cosas y no querían que se les vea la cara. Mientras estaban en el montón haciendo un desastre, se tapaban la cara con máscara para que, claro, después no sepan quién era quién. Y entonces ahí vino la costumbre de disfrazarse y hacer todo ese tipo de desvíos. Estas fiestas incorporaban a la Iglesia Católica, o sea, está muy asociada con el catolicismo. En el judaísmo se incorporó mediante el sincretismo del Purim en su exilio en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, aprendió todas estas cosas también. Una persona convertida a Dios, que ama y hacer su voluntad, no puede participar de esto que tiene un tono totalmente pagano. Hasta aquí hemos llegado con la reflexión de hoy. Les recordamos nuestro número 03773 1548 5867. Agradecemos su compañía y que Dios los bendiga a todos. Inicio de espacio publicitario. ¿Ya pensaste en tus vacaciones para este verano? Ingresa en interpatagonia.com y organiza tu viaje con nosotros. Trekking, mountain bike, rafting, canopy y todas las actividades extremas en lugares increíbles de la Patagonia argentina y chilena. Si buscas aventura, interpatagonia.com es tu lugar. Vos sabés, interpatagonia.com, la guía de viajes online más completa de la Patagonia.